Gracias, Ruth. Televidentes, tomamos el relevo a la información para hacer el análisis con nuestra mesa de trabajo, nuestros periodistas que ya nos acompañan. Solo nos faltan ustedes. Bienvenidos. Club de Prensa con Gustavo Alegre. Vamos. Estas y otras cuestiones de esta actualidad de hoy que vamos a analizar, a diseccionar con las opiniones de quienes ya nos acompañan en esta mesa de trabajo, con Rafael Bernal, es periodista, trabaja en el portal de información política The Hill, en la capital estadounidense. Rafa, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muy bien, buenos días. Gracias por estar con nosotros. Con Vanessa Jaglitz. Vanessa es periodista, trabaja para el canal de información español Antena 3 y también para el periódico La Razón, aquí en Washington. Vanessa, ¿cómo estás? Muy bien, gracias, Gustavo. Gracias por estar con nosotros. Y con Alfonso Fernández, es periodista, trabaja en la agencia EFE, también en Washington, es especialista en coberturas de información económica. Alfonso, gracias por estar con nosotros. Buenos días. Bienvenido. Quiero comenzar con Alfonso al respecto de esas declaraciones que los medios de comunicación en Estados Unidos presentaban como confusas. Las del presidente Donald Trump cuando habla de la guerra comercial. Dice Trump que tras la escalada del viernes y el sábado de aranceles recíprocos con China, una nueva escalada, cerca de 100.000 millones de dólares en productos chinos ya están gravados con esos aranceles en esa escalada comercial, dice el presidente Trump que China quiere sentarse a la mesa, quiere negociar, pero los chinos no han dicho la última palabra y parece que de momento la escalada continúa. Sí, las palabras de Trump y la confusión es marca de la casa. Sorprende en este caso que diga que China no le queda otra opción que sentarse en la mesa de negociación, cuando lo que es cierto es que al propio Trump tampoco le queda otra opción que sentarse en esa misma mesa. Hemos visto cómo en estas últimas 2 semanas los mercados, Wall Street, caía desplomándose totalmente ante los temores de recesión y avivados por esta nueva escalada, esta nueva afrenta entre Washington y Pekín. Lo cierto es que estamos llegando a una situación, siempre fue peligrosa, pero ahora estamos en un momento mucho más crítico porque el conjunto de la economía global está tiritando. Vemos como Alemania en Europa está casi al borde de la recesión. Y si Alemania estornuda, Europa coge una gripe, por lo que estas dudas, estas tensiones entre Washington y Pekín dan bastante miedo de cara al futuro económico global. ¿Crees que el G7 o los 6 miembros del G7 frente a Trump contribuyeron a una presión unívoca para que el presidente rebajase ese tono de tensión y abriera la puerta a buscar salidas que no fuesen la de la imposición de aranceles? Desde luego, yo creo que el G7 trataron de llevar al presidente Trump a un cauce más sensato, pero conociendo al mandatario, al presidente, es él mismo el quien decreta el curso de acción. Y yo creo que está más forzado por la situación aquí, ya estamos casi en campaña electoral, los síntomas de deterioro económico, si bien todavía es una economía saludable aquí en Estados Unidos, estamos viendo una ralentización notable en el crecimiento, algunos indicadores que apuntan a un mayor frenazo, pero yo creo que es el propio presidente Trump que se ha dado cuenta que necesita reconducir esta cuestión más allá de lo que le digan sus aliados, a los que en muchos casos hemos visto como ignora. Trump tiene la maña de repetir lo último que yo. Que es una maña que se lee mucho en libros de management. El mal jefe repite lo último que yo y hace lo último que le pidieron. Trump tiene esa maña y ya ha sido comprobado. Y su tono saliendo de esta junta con el G7 fue un poco diferente. Fue esto que llevó a confusión. Ahora, si es una estrategia realmente bien armada desde la Casa Blanca para mantener control o simplemente son las mañas personales del presidente, realmente no importa saberlo porque el resultado es el mismo. Y como bien decías, Xi Jinping no tiene una elección por delante. Xi Jinping puede aguantar a Trump, puede esperar. La estrategia china es esperar a que pase la elección de 2020 antes de decidir cuál va a ser su estrategia ante esta guerra comercial. Y es la estrategia correcta, porque China sí puede esperar un año más, año y medio más. Trump no tiene un año y medio más. Trump necesita revivir la economía porque realmente caer en recesión ahorita es un peligro. Muchos de los millennials que nunca han vivido realmente una recesión
viven con un nivel de deuda estilo recesión. Que una recesión que le caiga encima a toda esta... Y millennials, hay que recordar que ya no estamos hablando solo de gente joven, ya es hasta de 38 años. O sea, ya es la mayoría de la población trabajadora del país. Si le pega una recesión, con los niveles de deuda que mantiene ese grupo de 24 a 38, es un peligro grave para la economía del país a largo plazo. Estoy totalmente de acuerdo con lo que dicen y yo también creo que el calendario está sobre la mesa y eso ejerce muchísima más presión sobre el presidente Donald Trump que sobre China, ¿no? Por lo menos pensando en las presidenciales del año que viene. Sí creo que es uno de los temas principales que se habrá puesto sobre la mesa sin duda y también creo la imagen o la sensación que me da es precisamente eso, que para Trump es una cuestión de imagen, que se puede ver reforzado sabiendo que su posición ya estaba demasiado en contra y que ahora lo único que puede hacer es acercarse y seguramente después de un balance que él mismo ha ofrecido como positivo, después de muchos otros temas que tenían por delante y muy importantes, después de esa reunión a él también le convenía tener una imagen más de conciliador después de tantos frentes que tiene abiertos por el mundo. Así que en cuestión de imagen yo creo que en ese sentido por una vez se ha dejado asesorar y ha pensado que era mejor limar asperezas. Hemos llegado a una situación con el presidente Trump y su peculiar manera de gobernar, que aquella cumbre en la que no se generan grandes titulares o una situación de caos y volatilidad absoluta se considera un éxito, ¿no? Entonces yo creo que en este caso el G7 se recordará brevemente por la sensatez, un poco, el sentido común que ha aportado de manera un poco habitual por parte del presidente Trump, pero conocemos de sobra su funcionamiento y su manera de actuar y es probable que en poco tiempo tengamos otra de estas tormentas tuiteras de hecho, que revolucionan. De acuerdo, pero el G7 fue visto como un gran éxito diplomático de Macron. Recuerdo el mismo momento en el que Donald Trump tenía que abandonar Washington para viajar a Biarritz, donde se celebró esa cumbre en Francia, que tuiteó que se estaba planteando no asistir porque le parecía una pérdida de tiempo. Y en cambio, vista la participación, claro, también está que no ha habido un comunicado oficial para evitar precisamente las asperezas y Macron dijo que desde el principio lo planteaban como una voluntad de no crear, de no profundizar en las diferencias, sobre todo recordando el último G7 que se celebró en Canadá, en el que el presidente abandonó antes la cumbre, no firmaron el comunicado final y eso se convirtió en el titular, más allá de los posibles acuerdos que se produjeron. Bueno, y eso habla de una planeación correcta de parte de los franceses. Planearon digamos una cumbre sin muchas asperezas, sabían que tenían uno que probablemente va de salida, Conte el italiano, uno que viene de entrada pero no es muy bienvenido, Johnson el británico. Entonces sabían que había espacio para realmente que se armaran complicaciones y justamente esos dos personajes que vienen de entrada y salida son los aliados naturales de Trump en ese grupo. Y hubo una apuesta muy arriesgada por parte de la diplomacia francesa, fue la de invitar al ministro de Relaciones Exteriores iraní. Se dieron un lujo, realmente lo planearon de tal manera que sabían que no iba a haber un acuerdo final para que Trump no pudiera hacer eso. Hicieron una junta de temas ambientales a la cual no asistió Trump. Parece ser que porque no quiso, básicamente. Y se dieron el lujo de invitar al canciller iraní para, pues, yo creo, para decir que el acuerdo y que la parte del acuerdo nuclear que hizo Europa se sigue respetando y realmente le da mucha fuerza a la posición de Europa ante Irán. Precisamente ya que hablamos de Irán, 7:10 de la tarde en Teherán, el presidente Rouhani ha dicho que está dispuesto a sentarse con Donald Trump, como Donald Trump lo dijo cuando se le preguntó en las últimas horas en esa rueda de prensa después del G7. Pero, ha dicho Rouhani, lo primero que tiene que hacer Estados Unidos es levantar las sanciones. Si no levanta las sanciones, no tienen nada de qué hablar. ¿Es el camino, el de la advertencia mutua, para buscar un consenso, un espacio común en el que uno de los dos tenga que ceder y entonces abrir ese diálogo? Bueno, es el primer paso siempre para poder establecer un diálogo, desde luego, al menos que pongan sobre la mesa las intenciones que pueden tener cada uno de ellos, pero sin duda yo creo que a todos nos ha sorprendido gratamente porque era una jugada que podía haber salido totalmente desastrosa, pero sin embargo tienen y han manifestado por ambas partes por lo menos la intención de reunirse, que podría ser de hecho muy pronto porque se comenta que podría ser en la próxima reunión de las Naciones Unidas en Nueva York, que es precisamente donde van a
a coincidir todos los mandatarios y podría ser un buen momento para empezar. Claro, hay que tener todo en cuenta y cuando algo así sucede hay que ver qué consecuencias puede suceder y desde luego esto puede salpicar, por ejemplo, las relaciones con Israel, que sería ya una de las cosas que se están hablando y precisamente ya desde Israel han manifestado su disgusto si esto sucede. Así que bueno, estaremos muy pendientes, pero sin duda es un gran paso, pero pueden todavía suceder muchas cosas. Sí, de hecho estoy aquí leyendo un comunicado de la agencia Reuters en las que avisan o se hacen eco de la alarma, dice el comunicado, de altos oficiales israelíes frente a esas posibles conversaciones entre Estados Unidos e Irán. Esto, Rafa, en el contexto de unas elecciones que se van a repetir en septiembre en Israel, en las que Netanyahu, que siempre se ha presentado como el brazo fuerte al que frente a cualquier amenaza va a responder con contundencia, es Netanyahu. Por lo tanto, conversaciones con el archienemigo Irán no parece que le convengan mucho en este periodo preelectoral. Es especialmente difícil para el Likud de Netanyahu que Estados Unidos abra conversaciones con Irán. Y sí tiene un cierto lado de razón Israel, que Irán sigue teniendo la postura de que la eliminación del Estado de Israel es su meta final. Entonces, finalmente, empezando por ahí, eso es un riesgo para todo Israel. El riesgo específico para el Likud es que, digamos, la izquierda israelí tiene un poquito más de apertura a resolver la situación con Irán. Y si un presidente estadounidense abre la puerta a conversaciones con Irán, esta postura, digamos, de guerra permanente o hostilidad permanente, porque realmente no es una guerra, pierde fuerza política y entonces Netanyahu pierde fuerza política. Él sí debería tener miedo. Y eso es algo que Trump, un éxito grande de la diplomacia trumpiana, que es difícil pensar, generalmente no se piensa mucho en términos de éxitos, pero ha logrado reducir la postura de cuando se presenta el presidente de Estados Unidos. Antes, por ejemplo, Estados Unidos no quería juntar un presidente americano con el premier norcoreano porque simplemente la presencia del presidente le daba cierta altura. Ahora que ya básicamente el presidente de Estados Unidos se junta con el mejor enemigo y el peor amigo y le da igual con quién, y se enfoca mucho en resultados, si los obtiene o no, ese es otro tema, abre mucho las puertas a diplomacia que no nos hubiéramos imaginado hace 3 años. Yo soy muy escéptico del futuro de este posible encuentro entre Trump y Rouhani. Yo creo que en este caso ha sido un gol por parte del presidente francés Emmanuel Macron, en el que se ha posicionado como el gran referente, el gran líder global en una situación que, dejando de lado la de Corea del Norte, es la que más preocupación genera, especialmente en Oriente Medio. Yo creo que a Trump una reunión con Rouhani no le aporta nada, especialmente en época electoral, porque yo creo que ha sido un poco Macron quien le ha adelantado un poco por la derecha y le ha puesto un poco contra la espada y la pared, ¿no? Porque la situación de Trump es doy marcha atrás y digo que no me quiero reunir, o me siento a hablar con el archienemigo, ¿no? A quien hemos sancionado por todos los medios posibles, que han sancionado incluso al canciller. Pero finalmente no le recorta, digamos, si Obama se hubiera juntado con Kim Jong-un, lo hubieran tildado de comunista, marxista, quimista. Trump se puede juntar con quien quiera. Esa es la puerta que se ha abierto a sí mismo, es que puede hacer lo que quiera, básicamente, y lo van a juzgar por los resultados, que los resultados generalmente han sido nulos en esa diplomacia. Y sobre todo sabe que genera mucha más expectativa cuando el tema sea pues tan escéptico como dices tú, porque claro, nadie podría esperar que esa imagen sucediera y de manera pues incluso tan pronto, ¿no? O sea, que yo creo que para él es todavía como un desafío mayor, ¿no? El saber que nadie espera eso, que habrá muchísima más expectativa, que puede ser el centro de atención, y a él le gusta a veces ofrecer esa imagen un poco de salvador, ¿no? Así que a mí tampoco me sorprendería lo más mínimo. Bueno, habrá que ver hasta qué punto el presidente de Estados Unidos se sienta con Rouhani en ese marco de la Conferencia de las Naciones Unidas que se va a celebrar la semana del 20 de septiembre. Pocas semanas quedan para esa cumbre en la que se bloquea Nueva York esperando la llegada de esos líderes del mundo y esas reuniones paralelas. Vamos a la pausa. 10 minutos y las 8 de la mañana en California, el día en el que este estado junto a Massachusetts y otros 18 ha presentado una demanda contra el gobierno de Estados Unidos por su política para terminar con la aplicación del Acuerdo Flores. Este acuerdo, ¿qué dice?
se comprometió a Estados Unidos en el año 97 y limita el tiempo de detención de los migrantes indocumentados que llegan a Estados Unidos y que esperan su proceso judicial de asilo en detención, y lo limita a 20 días. El gobierno de Estados Unidos abre la puerta a que eso no sea así y sea indefinido. Dicen los estados que presentan esta demanda para que, 1, se cumpla el Acuerdo Flores y 2, proteger los derechos de los indocumentados y particularmente de los niños, porque, dicen sus fiscales, esto tiene efectos irreparables en la vida de esos menores. Sí, la administración Trump, su queja mayor con el Acuerdo Flores fue una expansión en el 2015 que puso esa limitación de 20 días para la detención de menores, la expandió de solo los menores que no venían acompañados a los menores que sí vienen acompañados. Entonces, para imponer esa limitación, si quieren mantener a los adultos que acompañan a los menores en detención, tienen que separar a las familias, y eso ya fue la crisis de la separación familiar, que sabe Trump que no la puede repetir, políticamente es inviable para él. Entonces, ¿qué fue lo siguiente? Van en contra del Acuerdo Flores y lo quieren cambiar por una reglamentación de 200 y tantas páginas, muy complicada. Parece ser muchos activistas le han encontrado errores, pero básicamente que las detenciones se pueden seguir el tiempo que sea. Sí pone ciertos estándares de los centros de detención familiar, pero esos estándares, bueno, no sabemos si se van a cumplir porque no se han cumplido en el pasado. Entonces, ¿qué demandan estos 20 estados? Demandan que el tiempo de detención se mantenga en 20 días, que esto viene desde Flores, que los estados tengan que dar licencia a los centros de detención familiar, que eso es importante, algo que quiere quitar Trump. Quiere que simplemente la licencia sea federal, y los estados están diciendo, por ejemplo, California ayer, el fiscal Javier Becerra dijo: California, si va a tener un centro de detención familiar, el estado de California quiere tener algún control sobre cómo se van a mantener estas familias en lo que los activistas de más izquierda han llamado hasta campos de concentración. Entonces, así de crispado está el ambiente. Otro tema que les preocupa es que se amplíe la detención familiar, de la misma manera que está la detención en prisiones con fines de lucro. Ha creado una expansión enorme de la detención, sobre todo de jóvenes afroamericanos. Eso es un gran negocio en Estados Unidos. Es un gran negocio. Y realmente es curioso, porque no es un negocio, simplemente es dinero de los impuestos, que es un contrato que el gobierno suelta tanto dinero, y tú entre más gente puedas meter sin violar los derechos humanos excesivamente, más plata. Entonces, realmente, y finalmente hicieron un argumento constitucional que simplemente que no cumple con la quinta enmienda de la Constitución y algunas leyes federales. ¿Qué dice esa quinta enmienda? Básicamente los derechos del procesado. Entonces dicen que está violando los derechos del procesado, metiendo a alguien en detención indefinida sin haber llevado a cabo un proceso judicial de antemano. No, aquí también la cuestión clave es California, ¿no? Que es como el gran estado demócrata, encima con una población de inmigrantes muy notable y de origen latino, y hemos visto como desde la llegada de Trump ha sido el gran estado que ha actuado como puñal, ¿no? contra el presidente Trump en cada una de las medidas que ha tomado. Además tiene un peso y un poder económico muy notable, ¿no? Entonces yo creo que también esto es un toma y daca entre California y Washington, que vamos a ver cómo continúa a lo largo del tiempo y que en última instancia dirimirán los jueces, ¿no? Pero lo que está claro es que la animadversión entre California y el Estado y la capital federal ahora mismo ha llegado a unos límites que no se veían desde hace mucho tiempo, ¿no? Sí, es California y es Nueva York, casi los dos estados que están siendo el ariete de las políticas del presidente Trump, y el noveno circuito, que tiene precisamente su sede en California. Vanessa. Sí, y estamos viendo que en algunos estados, como bien dices, se replica de la misma manera, pero por lo menos cuando se anunció esta medida, ya con toda probabilidad sabíamos que podía suceder que alguna de estas demandas judiciales paralizara el proceso o lo retrasara, porque si no, en cualquier caso, su implementación estaba prevista para los próximos 2 meses. Un poco el portavoz de Seguridad Nacional, lo que él justificaba al dar a conocer esta ruptura del Acuerdo Flores, fue precisamente la intención de evitar que esos niños sean utilizados por sus padres
padres, como garantía para poder permanecer en el país, para poder entrar y permanecer en el país. Esa fue pues un poco la defensa de poder romper este acuerdo, pero como decíamos, pues ya sabíamos que si leemos la letra pequeña hay muchas otras cosas que son anticonstitucionales y que podrían estar pasando si se permite que esa medida salga adelante, como bien explicaba antes Rafa. Y eso es muy importante porque hay dos alas dentro del movimiento restriccionista de la inmigración de la administración Trump. Hay el ala Stephen Miller, que se puede presuponer que simplemente no quiere que entren migrantes por la razón que sea. Stephen Miller es el asesor en cuestiones de inmigración del presidente Trump y dicen uno de los artífices intelectuales de toda esa política de mano dura con la inmigración. Correcto, y él ha traído toda esta reglamentación que se habían imaginado los restriccionistas de inmigración. No les gusta que les digan anti-inmigracionistas porque dicen que la favorecen. Bueno, y el otro ala es el ala policial, que representa muy bien este secretario Kevin McAleenan, que es el secretario de Seguridad Interior, que viene digamos, escalando desde la policía fronteriza, bueno, del CBP, y ellos básicamente lo que quieren es facilitar el trabajo policial del agente de a pie. Hay una confluencia, se llevan bien ambas posturas, pero hay tensiones, sobre todo porque el ala restriccionista realmente está usando digamos, la mala posición de que se pone a los agentes fronterizos como una ventaja política para ellos. Y los agentes fronterizos generalmente lo que quieren son mejores condiciones de trabajo. O sea, realmente no es un... Y precisamente a esos agentes estadounidenses les están dando mayor capacidad de decisión a la hora de manejar un poco pues, la logística de estas familias que van a poder permanecer de manera indefinida en estos centros de detención. O sea, es un poco pues, también reforzar su autoridad, que en esos casos también sabemos que depende de la persona muchas veces, de cómo lo traten. Claro, escuchándoos me acordaba de, sobre todo las palabras que decías, Vanessa, de que son cuestiones inconstitucionales. La Carta Magna estadounidense es una Carta Magna como todas las grandes cartas magnas, que son generales, marcan los principios generales y luego está la ley que hace la interpretación. Y ahí radica la importancia de tener jueces que tengan una interpretación de esa legislación más conservadora o más liberal, siendo igualmente constitucional, pero con una argumentación adecuada uno puede defender una cosa y la contraria en el marco de una constitución que es un principio general. Hay que recordar que esta es una constitución bajo la cual se defendió la esclavitud por, ¿cuántos son? 65 años, más, casi 70 años. Entonces, es una constitución que es muy abierta a la interpretación. Digamos, sí, es un parteaguas en el constitucionalismo moderno, pero finalmente es desde finales del siglo XVIII. O sea, ya tiene sus añitos y ya como que le cuesta trabajo. No es como la constitución sudafricana, que digamos la mala aplicación de los últimos 10 años lo dejamos al lado, pero es una constitución muy moderna que los juristas reconocen como realmente una defensoría de los derechos humanos. Claro, y en función de los equilibrios que hay en el Supremo, la interpretación puede ser conservadora o puede ser liberal. No, de ahí la importancia del presidente Trump a la hora de designar a los jueces del alto tribunal. Y no solo del alto tribunal, sino el líder, digamos, del Senado, el republicano Mitch McConnell, siempre ha dicho que una de las prioridades de su mandato como jefe, digamos, de la Cámara es impulsar la designación de jueces federales que, digamos, estén alineados con este conservadurismo, ¿no? Entonces, en este sentido es súper importante lo que está haciendo la administración Trump, no tanto en el alto tribunal como en los, digamos, de distrito, que también son los que deciden estas causas que no llegan a alta instancia, pero que acaban definiendo cuestiones de gran importancia, como lo que estamos hablando en cuestión migratoria. Sientan jurisprudencia y además ese es uno de los legados que los que analizan las presidencias, Rafa, ya han dejado claro, y es que el presidente Donald Trump sí está transformando el sistema judicial lentamente, y esa es una estrategia muy liderada por McConnell, que cuando Trump era uno de los candidatos que parecía que podía tener opciones, junto a la Federalist Society, que es esta organización de jueces conservadores que se activó en la década de los 60s y 70s porque creía que el sistema judicial en Estados Unidos estaba demasiado a la izquierda, era demasiado liberal, comenzó a organizarse y ahora la fuerza que tiene es impresionante, hasta el punto que dicta los nominados a los cargos de
circuito y también de Corte Suprema. Y el tema que detonó eso fue el aborto. Fue este asunto Roe versus Wade, donde los conservadores en Estados Unidos dijeron no es posible tener una Suprema Corte que permita lo que nosotros vemos como el homicidio al ser humano menos protegido posible. O sea, simplemente ellos así lo ven. Y de ahí se han construido estructuras para apoyar que cada vez que hay un conservador en la Casa Blanca y como jefe del Senado, el sistema judicial se vaya haciendo cada vez más a la derecha. Y la izquierda tiene su mismo plano, o sea, sus grupos que hacen lo mismo hacia su lado. Lo curioso es que Trump llegó sin el apoyo de todos estos, sin el Federalist, sin el Heritage Foundation, llegó sin apoyo, pero como no tenía gente alrededor, ha dejado entrar, digamos, una versión... No, pero durante la campaña, el presidente, cuando ya era el nominado, la organización Federalist Society, junto con McConnell, le ofrecieron el apoyo. Ya como nominado. Sí. O sea, generalmente venía gente como Ted Cruz, que tenía mucho contacto con esos grupos, pero esto no es exclusivo del sistema judicial. En el tema migratorio, estos grupos restriccionistas como FAIR, CIS, bueno, son varios, tenían una política pública, una serie de políticas públicas que querían implementar, que eran imposibles de implementar hasta que entró Trump, que nadie les hacía caso. Y finalmente, como Trump llegó sin gente dentro de ese grupo, gente que tuviera conocimiento de cómo manejar Homeland Security, llegan a estos y le dicen, mira, aquí está el manual de cómo hacerlo. Y lo adoptaron de principio a fin. Y eso generalmente ha sido el éxito de Trump con los grupos de derecha que sentían que otros presidentes republicanos le hacían caso hasta cierto punto. Le decían, ¿sabes qué? Esta postura más extrema, esto no te va a hacer caso, y entonces se sentían un poco traicionados. Son las 9:02 en San Salvador, capital de El Salvador, el día que nos fijamos en una información que da cuenta del buen haber o de la buena gestión que está haciendo el recientemente posicionado Nayib Bukele, presidente. Ha conseguido rebajar la tasa de homicidios del país en tan solo unos meses al nivel del momento en el que el actual o el anterior presidente, Mauricio Funes, firmó un acuerdo con las pandillas, un acuerdo muy criticado, para detener la violencia en el país, pasando de un promedio diario de homicidios de 8.8 a 5.7. Dicho en cifras absolutas de los últimos meses. En junio hubo 231 homicidios en El Salvador y en julio 155, lo que corresponde, Vanessa, a 5 crímenes diarios, que si bien puede ser alarmante en el contexto de un país con tanta violencia y con tantos asesinatos en su haber, es una cifra para comentar. Sí, totalmente, y es una cifra sorprendente, muy positiva, que si nos fijamos en estadísticas de los últimos años, por picos de criminalidad altos, o sea, lo ha podido reducir casi en un tercio, o sea, el triple, en algunos puntos en los que ha llegado a estar altísimos, ¿no? La cuestión aquí ya no es qué medida está haciendo y qué tan aplaudida sea, porque desde luego el tema de la violencia es uno de los que más preocupa en todos los países de América Latina, especialmente en los países de Centroamérica, que de hecho El Salvador es uno de los países con mayores índices de violencia del mundo, pero como decía, la cuestión aquí es cómo lo está haciendo, porque precisamente eso es lo que no ha dado a conocer y es ahora lo que se le está preguntando. O sea, los resultados son buenísimos y hablan por sí solos y realmente probablemente es una de las mayores preocupaciones de la población, pero el cómo lo está haciendo no ha querido desvelarlo. Sabemos que es parte también de un acuerdo por el que él llegó al poder y él se comprometió a terminar con el crimen, pero cómo lo está haciendo precisamente es una de las preocupaciones porque no se ha desvelado y bueno, podría haber algo mucho más oscuro por detrás. Sí, la cuestión es que Nayib Bukele ha llegado con un gran impulso, ¿no? Y una gran tracción. Lo que no sabemos es su manera de gobernar, como bien decía Vanessa, porque ha tirado del manual de Donald Trump y su manera de gestionar y de gobernar es a través de las redes sociales, especialmente Twitter, desde donde prácticamente lanza órdenes, destituye o presenta nuevos programas.
programas, ¿no? Aquí la cuestión es, más allá de este dato, que desde luego es positivo, porque estamos con uno de los países de mayores tasas de homicidios del mundo, es si es sostenible y qué es lo que está detrás, cuáles son las causas de esta cuestión. También se habla que quizá está hablando con las maras, como hizo durante la tregua Mauricio Funes. La cuestión es que estas negociaciones tienen que llevar a algún punto, ¿no? Y vimos que con Funes la cosa, si bien durante un tiempo se rebajaron notablemente los homicidios y la violencia, al quebrarse volvimos, como se dice normalmente, a las andadas, ¿no? Entonces hay que ver a Bukele cómo encauza su mandato. También es verdad que apenas lleva 3 meses, entonces yo creo que está bien darle un poco el beneficio de la duda y aplaudir en este caso este indicador, ¿no? Normalmente cuando decimos no sabemos qué está sucediendo en El Salvador, estamos hablando de una cosa terrible. En este caso es algo relativamente positivo y es un buen cambio, pero hay que recordar que también los buenos resultados llegaron un poquito antes de Bukele. Y el brinco de la elección de Bukele tuvo algún efecto, mucha gente lo atribuyó como un efecto psicológico dentro de todo el país, y lo vemos específicamente en las cifras migratorias. En lo que iba creciendo la migración guatemalteca y hondureña antes de la elección, ya se empezaba a reducir la migración de Estados Unidos de salvadoreños. ¿Por qué? Nadie sabía y nadie había indicado. Un ex diplomático americano me dijo una cosa que definitivamente debe ser un factor. La ayuda que mandó el presidente Obama, que recientemente canceló el presidente Trump, a Centroamérica después de la crisis de los niños no acompañados, tuvo efecto más rápido en El Salvador que en los otros 2 países, simplemente por virtud de que es un país más chico, que era más fácil entrar a las instituciones, digamos, invertir en el sistema judicial. Entonces, esa ayuda ya empezó a tener su efecto. Y este diplomático me dijo, la verdadera tragedia de recortar esa ayuda en este momento es que es justo cuando se estaban logrando resultados que se la recortamos y los otros 2 países sufren. Entonces, no es todo Bukele, no hay que quitarle crédito. No, preocupa el no saber exactamente qué está sucediendo, pero hay factores externos y factores que preceden a Bukele que ya veía venir unos mejores resultados en El Salvador. 18 minutos en Ciudad de México y en Bogotá, las 11:08 en Washington y en Santiago de Chile. Vamos a la pausa. Seguimos en Club de Prensa, hoy con Rafael Bernal, con Alfonso Fernández y con Vanessa Yaglitz, hablando de la actualidad, una actualidad que también nos lleva a el paso internacional Rumichaca entre Ecuador y Colombia, donde tras la decisión del gobierno ecuatoriano de imponer desde la pasada medianoche visa humanitaria a todos los venezolanos que quieran entrar en el Ecuador, se han concentrado en ese puente al grito de "queremos pasar", cientos de venezolanos que han emigrado de su país por la crisis política, económica y humanitaria. Un cambio, Vanessa, en esa política de Ecuador de acogida que está generando tensiones y que viene motivada también por las tensiones dentro de la sociedad ecuatoriana al ver cómo cada vez más llegan venezolanos buscando asilo, buscando quedarse, buscando oportunidades de vida. Exacto, han implementado esta medida pues ahora viendo un poco venir lo que ha sucedido primero en Colombia, esa llegada de, al final son millones ya de venezolanos los que están fuera del país, pero las entradas masivas que se han producido en los últimos meses en Colombia, y tal vez lo que le preocupa a Ecuador, no lo sé, pero tal vez lo que le preocupa es el poder ver que ellos no tienen la misma capacidad para acoger a todas estas personas que lleguen, entonces han empezado a poner estas medidas. Es interesante también pensar que tal vez no hace tantos años pues ha habido otras salidas, precisamente en Ecuador, lo comentábamos al inicio en la pausa, ¿no? Yo recuerdo en España hace 15 años la cantidad de personas de Ecuador que vinieron y bueno, y la verdad es que con esfuerzo les costó mucho hacerse un hueco, pero lo consiguieron, demostraron además que eran gente súper trabajadora que vinieron al país y se les ofreció esa oportunidad de poder tener allá a sus familias. Bueno, no sé si esta situación es política, es un poco más de emergencia, es distinta, pero probablemente les cueste pensar que no tienen la misma capacidad que ha llegado a tener Colombia en los últimos meses. Sí, yo creo que en este caso lo que se está demostrando es el goteo incesante que produce la tragedia económica venezolana, ¿no? Y más allá de las
conversaciones políticas entre el gobierno de Maduro, la oposición, etcétera, la realidad inapelable es que los venezolanos están, como dicen aquí, votando con los pies y continúan escapando del drama de vivir en Venezuela ahora mismo por escasez de alimentos, inseguridad, etcétera. Hay que decir que esta cuestión de Ecuador no es única. Perú y Chile hace poco han aplicado también medidas similares que restringen un poco la llegada de inmigrantes venezolanos, ¿no? La cuestión es que el flujo es tan abrumador que incluso economías más potentes, ¿no?, como el caso de Colombia, están empezando a sufrir ya presiones fiscales importantes por tener que acoger a los venezolanos, ¿no? Perú y Chile, por ejemplo, son economías mucho más potentes que la de Ecuador. Entonces yo creo que también es una cuestión de que el propio país, la economía del país está empezando a sufrir la presión de esta cuestión económica. Más allá de esto, lo que no vemos es una solución clara a este problema, ¿no? Los venezolanos de a pie van a seguir escapando y buscando una oportunidad de vida allá donde puedan encontrarla, y mientras tanto el impasse y el estancamiento de las negociaciones políticas en Caracas da motivos para una preocupación y un temor bastante notable, ¿no? Creo que tienes toda la razón, que el tema aquí realmente es Venezuela, no Ecuador, porque yo traigo una apuesta a largo plazo de que alguien me pueda demostrar que un país receptor de migrantes salga a la larga, digamos un plazo de 10 años, económicamente peor de lo que estuvo antes de recibir los migrantes. En todos los casos, el crecimiento poblacional detonado por los migrantes, sobre todo cuando no es una invasión, técnicamente una invasión, acaba siendo mejor para el país receptor. Entonces, ¿cuál es el problema aquí? Venezuela. Y es un foco rojo porque a pesar de que le hemos quitado atención, a pesar de que se ha enfriado un poco la situación donde estábamos casi hablando de una inminente acción militar americana, ya no ese es el asunto, pero ¿cómo le dijiste? La tragedia económica persiste y sigue teniendo sus daños y sigue expulsando gente de sus hogares. Es una situación de emergencia extrema, la gente está muriendo de hambre. Los índices, lo comentaba también el otro día aquí Alejandro en este mismo programa, o sea, los niños están muriendo de hambre y al final las familias a la desesperada no tienen otra opción más que abandonar el país, y encima lo hacen a pie, cruzan frontera con otros países. O sea que al final es una situación de emergencia límite en el que efectivamente desde el país tendría que hacerse algo, pero también en los de acogida. No, aquellas personas que cuestionan este flujo migratorio hay que recordar y subrayar que en algunos casos, como bien decía Vanessa, están haciendo el recorrido a pie desde Caracas hasta Santiago de Chile. O sea, estamos hablando de miles de kilómetros, cruzando los Andes, etcétera, a pie. O sea, esto es algo que no se veía casi desde cuando Bolívar, ¿no?, libertó a la Nueva España, a la Nueva Granada de los españoles, ¿no? Fue ese gran recorrido, pues es algo que están imitando de una manera trágica los venezolanos, porque es que no pueden subsistir en Venezuela. Familias enteras. 11:17 de la noche en Beijing, 11:17 también en Hong Kong, el día en el que nos hacemos eco de la posición del Ministerio de Asuntos Exteriores con respecto a la decisión que ha tomado la compañía Facebook y Twitter de cancelar alrededor de unas 1000 cuentas que, dicen estas compañías tecnológicas, mostraban de manera coordinada la opinión del gobierno chino sobre las protestas en Hong Kong. El gobierno dice que tiene derecho a que en esos ámbitos sociales, de redes sociales, la opinión del gobierno chino también sea escuchada, pero Rafa, parece que de manera coordinada, como queriendo interferir para, además de hacer bullying, de atacar a los ciudadanos que estaban en las calles, también crear un estado de opinión pública contrario a esas manifestaciones pro democracia en Hong Kong. Un poco cínico, ¿no? Usarlos. Muy cínico. Entonces, es usar. El gobierno chino se está quejando que no puede usar las herramientas de comunicación social que el gobierno de China prohíbe en su territorio, que lo usen terceros para comunicación política. Entonces, finalmente, o sea, bueno, es un ejemplo claro. Creo que del gobierno de China hay poco que decir. Es un gobierno autoritario, muy efectivo, muy, digamos, pragmático, pero entonces sus credenciales democráticas son nulas, y cuando se pone a llorar porque le están haciendo algo Twitter que no le gustó, señor Xi Jinping, por favor, váyase,
tarjeta roja. El llanto no sé si viene por eso o por el miedo que le da que el ejemplo de Hong Kong acabe calando en parte de la sociedad china. Porque no, sí, además es eso, porque no pueden entrar con fuerza, o sea, sí pueden entrar con fuerza. Esa es la preocupación. Pueden entrar con fuerza militar. No sabemos en qué va a detonar. Una reacción de Estados Unidos no es probable en este momento. Una reacción de Europa, no sabemos si Europa tiene la capacidad. Pero eso puede entrar con fuerza. Lo único que les preocupa a los chinos no es lo que tú le dices, que eso crea digamos, un miedo en las otras ciudades chinas. Le hicieron eso a Hong Kong, me pueden hacer eso a mí, este gobierno ya no tiene legitimidad, a pesar de sus éxitos económicos. Y eso es lo último que quiere el gobierno en Beijing. No, como bien decía Rafa antes, lo que tiene Xi a su favor es que él no tiene elecciones que encarar. De esta manera el gobierno es mucho más eficiente y eficaz, ¿no? Porque no tienes que plantear consultas al pueblo cada cierto tiempo. Por ello, la cuestión de Hong Kong está claro que lo que quiere Pekín es no dar ningún ápice, o sea, que no haya ninguna grieta posible en el sistema de control total y mucho menos que sirva de azuce para que los hongkoneses puedan llevar a cabo sus recomendaciones o sus reivindicaciones de una manera libre, ¿no? Tenemos en cuenta que Taiwán está ahí al lado y tiene un problema muy gordo con China que podría en cualquier caso extenderse, ¿no? Yo creo que Estados Unidos, si bien ha mantenido una postura formalmente de no intervención, yo creo que en los despachos aquí al lado en la Casa Blanca, seguro que cuando ven estas informaciones se les escapa una pequeña sonrisa, ¿no? Al ver que Xi Jinping también tiene que encarar y tiene este pequeño dolor de muelas que quizá no vaya más porque Hong Kong es un lugar muy concreto con una historia muy específica, pero que puede en cualquier momento o amenaza con extenderse, ¿no? Yo destacaría también que ha quedado totalmente, vamos, a la luz de todos, la manipulación de los mensajes que estaban difundiendo precisamente en redes sociales. Unas redes sociales que, como bien destaca él, vaya contradicción, que no dejan utilizar en el resto de China. O sea, no dejan utilizar para que no se difundan mensajes manipulados, pero ellos hacen exactamente lo mismo en un territorio que ahora mismo no están pudiendo controlar a su manera. Entonces yo creo que, bueno, aparte de muchísimo cinismo detrás de este tema, pues también hay grandes contradicciones, ¿no? Pero la manipulación ha quedado totalmente demostrada. Una cosa que sí hay que decir a su favor es que dentro de la teoría maoísta del Estado, defender los derechos del Estado sobre los derechos del individuo es absolutamente consistente. Ahora, si vamos a apoyar la teoría maoísta del Estado, no sé, eso es bronca de otra gente. Eso queda para la reflexión individual de nuestros televidentes. Esto es Club de Prensa. Última pausa. El presidente de Estados Unidos tiene más de 60 millones de seguidores en Twitter. Utiliza su cuenta para comunicar y sus opiniones con frecuencia tienen un alto impacto en la opinión pública y en los mercados internacionales. Cuando lee el presidente opiniones que no le gusta, las bloquea. Y un tribunal de 3 jueces dijo que eso violaba la Constitución. Por lo tanto, le obligaba a no bloquear a esos ciudadanos. Ahora el presidente, Rafa, ha dicho que va a recurrir esa decisión, que si él quiere bloquear a alguien porque no le gusta, lo puede hacer. Pues parece ser que el asunto judicial va a restar en que si la información que le está impartiendo a través de Twitter es información pública o no. Ciertamente es la información que veía el presidente, pero por otro lado es su cuenta individual, entonces los jueces tendrán que ver. Sí, es cierto, usa la suya de antes de ser presidente, no la oficial de la Casa Blanca, Rafa. No, lo que quería subrayar es que estamos hablando constantemente de Twitter y las redes sociales, ¿no? El análisis político se acaba convirtiendo en un análisis de las redes sociales, Twitter, Facebook, el uso que se da a unos o a otros, y la verdad que nos aboca a una situación y un comentario político sorprendente y fascinante. Bueno, la verdad es que Twitter ha cambiado por lo menos el mundo del periodismo de manera radical. O sea, ahora tenemos un portavoz oficial de la Casa Blanca que es Donald Trump, con su Twitter a todas horas y todos los que vamos detrás. Ha cambiado totalmente nuestra dinámica de trabajo. Esto es una realidad. Lo que vemos ahora es que hay consecuencias de un uso que es muy nuevo, que está pasando ahora y que veremos cómo se van a ir pues gestionando esas consecuencias. Sí, a raíz de este comentario, recordar que la Casa Blanca no tiene ruedas de prensa con medios desde hace meses. Más de un año. Es más de un año, imagínense. Bueno, de prensa de hoy, gracias por escogernos y por la generosidad de su tiempo, a nuestros invitados por sus opiniones. Nosotros volvemos mañana, no sin antes desearles una feliz jornada.